Bien. A ver, vamos a escuchar a la lista, por favor, sí. Argudo Freddy. Presente. Beltrán Alina. Presente. Buñay María Fernanda. Presente. Cabrera Kevin. Presente. Calle Joana. Presente. Cuellar María Claudia. Presente. Córdoba Josué. Presente. Esquivel Esteban. Presente. Flores Ana Isabel. Ana. Guevara Brian. Presente, profe. Jara Galo. Presente. Getón Santiago. Presente. Lema Alexandra. Lema Alexandra. Lema Aníbal. Presente. López Alejandro. Presente. Mejía Paul. Presente, profe. Minchala Erika. Presente. Mogrovejo David. Presente. Mora Mateo. Presente. Morocho Jonathan. Jonathan. Presente. Neira María Joaquina. Presente, profe. Ok, Palacios Presente, Ana profe. Gabriela. Presente. Parra Johnny. Parra Johnny. Parra Brian. Presente, profe. Presente. Gracias. Peña Valentina. Chef, Peña. disculpe. Ana Flores dice que sí está, pero que no se le puede activar el micrófono. Flores. Y Sí, y Profe, perdón, Aníbal Lema también. ya me quedé en... a ver. Parra Peña. Pesantes Rommel. Presente, profe. Rivera Alex. Presente. Tacazari Violeta. Presente. Sánchez Mateo. Mateo. Suárez Josué. Presente. Takuri Brian. Presente. Takuri Marjorie. Presente. Tapia Eric. Presente. Tello Jessica. Presente. Tigre Julio. Presente. Trujillo Mateo. Presente. Ulloa Paul. Presente. Ureña Anthony. Presente. Vera Jessica. Presente. Zambrano Yesenia. Yesenia. Sarumeño Edison. Edison. Seas Sebastián. Ok. A ver, vamos a prender un momento sus cámaras. Please. Sebastián. Ya, vamos a prender un ratito sus cámaras, eso, para verles que estén todos pilas, atentos. La Claudia está terminando de peinar. ¿Qué? Profe. Yo estoy atento y todo eso, pero mi cámara no vale, profe. La del... Porfa, profe, perdón. Ya, vamos a ver quién más no me ha aprendido. Eric, por favor, la cámara. Johnny, Brian, Violeta. Ya, Josué. Ok, chicos. Bien. Vamos a dar inicio entonces. Esta semana ya vamos a iniciar con algunas cocciones. Empezamos unidad número 3, aunque no lo crean.
con ustedes y vamos a iniciar el día de hoy haciendo referencia un poquito a los sistemas de cocción. A ver. Profe, ¿cómo está? Disculpe, yo me uní tarde porque estaba con problemas de internet. Ya, hazme acuerdo, por favor, y luego para cambiar eso en la... Ya, gracias, profe. Ya, ok. Bien, vamos a iniciar entonces haciendo referencia un poquito a los métodos de cocción. Ustedes, yo les había puesto incluso la semana anterior, antes de iniciar la clase, que revisen el material que teníamos en la guía sobre métodos y sistemas de cocción. Hoy vamos a revisar un poquito de forma general. ¿Por qué? Porque los métodos de cocción van a ser temas que nosotros vamos a ir manejando de aquí en las próximas unidades. Incluso cuando nos centremos en hacer cocciones de los vegetales o de los diversos vegetales, aplicando cada uno de estos sistemas de cocción. ¿Ya? Entonces, sí es importante que ahora, porque ya empezamos a elaborar algunos productos, como el caso de las sopas que vamos a hacer esta semana que viene, y también tenemos que identificar, creo que yo no les mandé las fotos, ¿no? No les mandé las fotos de los fondos. Déjenme, les mando este ratito. A ver, ¿cómo es que están ustedes? ¿Cómo se llama su grupo? Estamos como gastronomía, cocina básica. Gracias. Profe, yo no estoy en este grupo. Ya pidan a sus compañeros que les manden el enlace para que puedan entrar. Yo también estoy asignada ahí. A ver, les voy a mandar unas fotitos ya de los fondos que yo les había dicho que voy a tomar en el caso del grupo número 1 del día martes. El caso del grupo número 2 sí estuvo hasta el final. Pudo observar cómo pusimos los fondos. Les mando una foto del proceso de esfumado y para que puedan observar cómo van quedando, cómo van avanzando la cocción, ¿ya? Ahí les mandé. Ok. Entonces, es importante que para la próxima esta semana, ya que vamos a tener nuestras primeras clases prácticas, empezamos sopas. Entonces, es importante que ustedes vayan identificando ya algunos métodos de cocción y qué técnicas de transferencia de calor yo puedo generar, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de cocción que quiera, ¿no es cierto?, realizar. Y dentro de los métodos de cocción, ya primero vamos a identificar qué es una cocción. La cocción es un método de transformación de los alimentos y de sus componentes que consiste en aplicar calor a los alimentos para hacerlos mucho más digeribles, apetecibles, facilitando su conservación, ¿ya? Y además de eso, la transformación de los componentes que tienen los alimentos para poder, sobre todo, hacerles mucho más digeribles. Los procesos de cocción inician cuando yo parto de los 36 grados centígrados, es ahí cuando recién empiezo un proceso de cocción. Químicamente yo puedo aplicar a los alimentos dos tipos de transformación. Por un lado está la cocción, pero por otro lado está los métodos de desnaturalización también que nosotros podemos hacer referencia, sobre todo cuando realizo preparaciones como por ejemplo ceviches o ciertas preparaciones de la cocina oriental. Aplica o utiliza el sistema de desnaturalización para transformar componentes de los alimentos, ¿ya? Ok, entonces, nosotros ahora nos vamos a centrar en ¿qué? En realizar cocciones. Como vayamos avanzando en nuestros siguientes niveles, ustedes en un momento llegarán a hacer desnaturalización de los productos o de los alimentos, ¿sí? Como un método de transformación y de conservación de los mismos. Pero hoy nos vamos a centrar en los métodos de cocción y en los métodos de transferencia de calor en los alimentos, ¿ya? Entonces, la cocción incluye tres métodos, ¿ya? Por un lado tenemos el método de disolución o expansión, que normalmente nosotros realizamos esta cocción cuando partimos de un líquido frío, los jugos del interior del alimento son liberados o se disuelven en un líquido de cocción. Es lo que hicimos la clase anterior con los fondos. Acuérdense, nosotros colocamos ¿qué cosas? Huesos y colocamos vegetales, ¿no es cierto?, en agua, partiendo desde frío, ¿para qué? Para que obviamente como avance la cocción de nuestro fondo, ¿qué sucede?
que todos esos jugos del interior, de los huesos y de los vegetales, ¿no es cierto?, migren o se disuelvan en el líquido de cocción y así yo pueda obtener, ¿no es cierto?, el fondo saborizado o ese líquido súper saborizado, gracias, ¿no es cierto?, a incluso al mantener la temperatura, porque recuerden que en el fondo yo no puedo superar el punto de ebullición porque voy a tener la evaporación del líquido. Entonces, al yo tener un líquido frío que va lentamente subiendo la temperatura, pero controlando esa temperatura, yo voy a tener qué tipo de cocción o qué método de transferencia de calor. Disolución o expansión, porque lo que estoy haciendo es permitiendo que los jugos, ¿no es cierto?, los sabores de estos alimentos queden disueltos en el líquido de cocción. Otro de los métodos de cocción que tenemos es el de concentración. Cuando yo realizo o utilizo un método de concentración, lo que hago es exponer al alimento a calor muy vivo que va a coagular la parte superior del alimento, que pueden ser proteínas o son componentes azúcares que tenemos sobre todo en los vegetales, ¿ya? Y estos van a quedar en el interior del alimento, ¿sí? Entonces, al contrario del método de expansión o disolución, en el caso del método por concentración, lo que yo hago es que al dar el choque térmico de este calor que le estoy generando al alimento, lo que hago es crear una capa superficial, como esta capa lo que va a hacer es como impermeabilizar el alimento. ¿Para qué? Para que todos los jugos y los sabores de ese alimento se queden en el interior, ¿sí? Y finalmente tengo el método de transferencia de calor o el método mixto, en donde yo voy a tener una mezcla de estos dos métodos de cocción, ¿ya? Voy a tener por un lado, primero voy a generar esa película protectora sobre el alimento, ¿no es cierto?, exponiéndolo a calor muy vivo, pero posterior voy a hacer una cocción también en agua que a la final va a permitir la disolución, ¿no es cierto?, de componentes de sabor dentro del líquido, ¿sí? Pero ojo, ¿no?, que con estos métodos de cocción lo que yo hago es favorecer, por un lado, cuando tengo un método de concentración, que todos los sabores se queden dentro del alimento, y si utilizo un método de disolución o expansión, lo que provoco es que los sabores salgan hacia el producto o hacia el líquido en donde estoy cocinando, ¿sí? Es un poco lo que vamos a hacer ahora con las sopas. Hicimos con el caso de los fondos, ¿no es cierto? Aplicamos un método de expansión porque lo que yo espero es que todos los sabores queden, ¿no es cierto?, en el líquido de cocción. Lo mismo vamos a hacer ahora con las sopas y más adelante veremos otros métodos de concentración, ya otros métodos de cocción que están clasificados dentro de la concentración. ¿Para qué? Para que cada vez que vayamos aplicando, ¿no es cierto?, diferentes técnicas de cocción, ustedes vayan viendo sus pros y contras, ¿no es cierto?, ventajas o desventajas de aplicar este sistema de cocción a los alimentos. Y les voy a mostrar aquí un cuadrito, que también tienen ustedes este cuadro en la guía de estudio, ¿ya? Justamente aquí clasificamos las técnicas de cocción según el método de calor que yo esté utilizando, ¿sí? Entonces, nosotros vamos ahora a empezar realizando sopas. Las sopas siempre parto yo desde un líquido frío, ¿ya? Entonces estaría utilizando un método de expansión para poder lograr, ¿no es cierto?, el sabor en el líquido en donde yo estoy cocinando. Ahora, yo podría también utilizar otro tipo de técnica de cocción que tranquilamente puede estar dentro de la concentración. Por ejemplo, antes de yo hacer una sopa partiendo desde frío, puedo, por ejemplo, asar, yo qué sé, mis vegetales, puedo saltear mis vegetales, puedo blanquear también mis vegetales, ¿no es cierto? Puedo cocer al horno, cocer al vapor, puedo freír, para luego aplicar otro sistema de cocción. Entonces, es un poquito como vamos a ir jugando con los métodos de cocción y con las técnicas de cocción. Esto de aquí, nosotros básicamente haremos más adelante cuando apliquemos los sistemas de cocción a los productos vegetales. Sin embargo, ya desde ahora iremos, ¿no es cierto?, realizando algunas sopas, algunas preparaciones dentro de la clasificación de las sopas y analizaremos siempre la cocción por expansión partiendo desde un líquido frío, ¿ya? Bien, algunos métodos de precocción que quizás ya hemos visto, como es conceptualizado, para iniciar ya estas cocciones ha sido el blanqueado o el escalfado, ¿no es cierto? Ya conceptualizamos eso en clases anteriores.
Entonces ahora nosotros vamos a ir utilizando estos métodos, estos sistemas, estas técnicas de cocción para poder provocar la saborización en cualquiera de estos productos, ¿no es cierto? O estas recetas que nosotros vayamos realizando. No sé si alguien quiere comentarme, ¿ya? Porque hicimos con ustedes cómo es la revisión de la guía. Y habían aquí algunos métodos adicionales que podíamos analizar. O sistemas de cocción que podíamos analizar. No sé si recuerdan, alguien que haya leído la guía y haya revisado la guía. Yo les mandé a revisar el tema cocciones la clase anterior. Había eso del escaldado, algo así, no me acuerdo. Ya, esos recuerden que son métodos de preelaboración que nosotros aplicábamos, ¿ya? Pero déjenme abrirles, les voy a abrir la guía para hacer un poquito de referencia a esto también. A ver, déjenme abrirles la guía, que ya les había incluso actualizado. Está ya con el último, está con la última unidad de las sopas, ¿ya? A ver, vamos a abrir la guía. Ya les voy yo a compartir este momento. A ver, vamos a la guía de estudio. Y si no estoy mal, déjenme ver dónde estaba. Página 59. Vamos a ir a la página 59, ¿ya? De la guía de estudio. Y tengo los métodos de cocción, ¿ya? Y aquí yo hago referencia también, cuando transformo o aplico un sistema de cocción. Por un lado vimos, ¿no es cierto?, el método de concentración, de expansión y el cocción mixta. Ya, entonces, cuando yo aplico, aquí tenemos un cuadrito también de ¿dónde está? A ver, los métodos de cocción, aquí está. Este cuadrito que estamos viendo este momento, vamos a irlo manejando de ahora en adelante porque analizaremos, ¿no es cierto?, cada vez que hagamos aplicación ya de recetas, cuáles son los métodos de cocción, ya, o las técnicas de cocción. Estos de aquí son nuestros métodos de cocción: concentración, expansión y mixto. Y nuestras técnicas de cocción van a ser las que están, ¿no es cierto?, consideradas en este cuadrito, ¿sí? Entonces es importante que nosotros identifiquemos esto de aquí. Si bien no estamos todavía haciendo aplicación directa de estos métodos y de estos sistemas de cocción, ¿no es cierto?, en los alimentos, vamos a ir reconociendo para que ustedes luego, cuando estemos ya en el tema vegetales, ¿no es cierto?, hagamos una aplicación y no resulte, ¿no es cierto?, nuevo el aplicar todas estos sistemas de cocción, estos métodos de cocción a los alimentos. ¿Ya? Entonces, por favor, realizar nuevamente lectura de los métodos de cocción, porque esto de aquí es material que iremos aplicando ya en todas nuestras elaboraciones. ¿Ya? Entonces, para que revisen, ya les estoy mostrando en dónde está la información y que ustedes puedan revisar sin problema. ¿Ya? Bien, vamos entonces analizando un poquito los métodos de cocción. Vamos a revisar la información para esta semana, ¿sí? Y con ustedes hicimos ya una revisión, ¿no es cierto?, de los fondos. Este material ya revisamos la clase anterior, ¿no es cierto?, en donde identificamos las características y los tipos de fondos que nosotros íbamos a elaborar, ¿no es cierto? Vimos cuáles eran los ingredientes para realizar estos fondos y ahora vamos a realizar aplicabilidad de estos fondos, ¿sí? ¿En qué? En las sopas. Ya, denme un segundito, chicos, por favor. Hola. Ya, ahora no sé si es que pueda entrar a la recepción, no se me olvide dejarme, porque estoy en clase. ¿Es posible? Ingresen, al señor, al guardia que esté en la entrada, dígale que me va a dejar un paquete y ya le dejan nomás entrar. Y le dejen secretaría, por favor. No se malita. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Ya.
Entonces vamos a ver la aplicabilidad de estos fondos de cocción, ¿ya? En la elaboración de las sopas. ¿Qué son las sopas? Las sopas son estos platos principales en todos los hogares, no solamente en Europa, sino que la técnica de la elaboración de las sopas se ha popularizado a lo largo de todo el mundo, categorizando incluso o haciendo una clasificación importante hoy en día en todas las gastronomías que son las sopas nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a identificar dentro de nuestra cocina tradicional y la cocina tradicional de todas las regiones y zonas, países del mundo, que existen preparaciones que no se pueden clasificar dentro de la clasificación básica de sopas. ¿Por qué? Porque cada una va a tener características bastante interesantes que ha hecho que exista esta clasificación, ¿ya? En el caso de los caldos o sopas, estos tienen su origen gracias a la necesidad de ablandar en agua los alimentos más duros que no se podían masticar crudos. Como el agua de la cocción tomaba el sabor de los productos, muy pronto pasó a consumirse también como un producto, ¿no es cierto?, que hoy en día clasificamos dentro de la gastronomía. La definición: las sopas son preparaciones que se sirven al inicio de una comida o también se pueden servir como plato único. Consisten en que en un fondo o caldo que ha sido enriquecido con ingredientes que brindan nutrientes para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? La sopa es una preparación culinaria que consiste en un líquido con una sustancia y sabor, ¿sí? Entonces, vemos diferentes tipos de sopas, vamos a irlas clasificando ahora, ¿ya? Que como dice la bibliografía, las sopas pueden ser consideradas como platos entrantes, platos principales, de primera o como primer servicio, ¿no es cierto? Y también pueden clasificarse, también podemos hacer referencia a algunas sopas que pueden servirse como platos fuertes, ¿ya? Entonces vamos a realizar la clasificación de estas sopas. Para realizar la clasificación se han considerado criterios como el aspecto, la consistencia, la manera de preparar, y clasificamos las sopas en 3 grandes grupos, ¿ya? Las sopas claras, las sopas ligadas y las sopas especiales. Esta clasificación la estamos haciendo siguiendo bibliografía de la UACS, siguiendo bibliografía americana, ya que es la diferenciación que se ha hecho, ¿no?, con la clasificación de las sopas anteriores, sopas clásicas. La gastronomía francesa ha hecho una clasificación de las sopas sin considerar algunas, como el caso de las sopas frías o de las sopas nacionales, que sí la estamos considerando en esta nueva clasificación que hacemos siguiendo la bibliografía americana, ¿ya? Entonces, sopas claras, sopas ligadas y sopas especiales. El primer grupo de sopas que nosotros vamos a realizar son las sopas claras. Las sopas claras son caldos o líquidos resultantes de la cocción de carnes, aves, pescados, vegetales, ya en agua o en un fondo. Es así que obtenemos la primera base de sabor de las sopas. ¿Qué es la característica de las sopas claras? Que estas se obtienen después de filtrar, desangrar o condimentar un fondo, ¿ya? Y que luego se van a guarnecer con vegetales, pastas. Dentro de este grupo podemos encontrar el grupo de las sopas que son guarnecidas, ¿ya? Y de las sopas, caldos o consomés, que también se van a clasificar dentro del grupo de las sopas claras, ¿ya? Entonces tenemos estos 2 grupos de sopas. Ya, aquí tenemos un cuadrito, también lo tienen en la guía de la clasificación de las sopas, en donde vamos a referirnos a los caldos, que son el primer grupo de las sopas claras, que estos son todos los líquidos calientes que se sirven sin una guarnición y que son resultado, ¿no es cierto?, de obtener los fondos. Pero la diferencia entre estos caldos y estos consomés que vemos aquí es que en el caso de los caldos son fondos que han sido saborizados. No tienen el proceso de clarificación, que es lo que sí vamos a aplicar en el caso de los consomés. Que los consomés son fondos o caldos saborizados, los que han recibido un proceso de clarificación, ¿ya? ¿Para qué? Para yo poder obtener solamente los sabores dentro del líquido, pero sin ningún tipo de impureza o producto que vaya a poner turbio este líquido. Pero el sabor que yo obtengo en un consomé es bastante interesante porque está recargado,
¿ya? Entonces recuerden la diferencia entre un caldo y un consomé. Un caldo es un fondo saborizado y el consomé es un fondo que ha sido saborizado pero clarificado para retirar cualquier tipo de impureza que ésta pueda tener, ¿ya? Y finalmente, dentro de las sopas claras también vamos a clasificar a las sopas de vegetales o las sopas guarnecidas, que también son fondos o caldos claros que han sido saborizados, pero que van a tener una guarnición, un producto vegetal que tiene cortes más o menos grandes, ¿ya? Además de eso pueden tener pastas, pueden tener carnes o aves, pero que estas son consideradas guarniciones, son complementos de nuestras sopas, ¿ya? Entonces recuerden, caldos, fondos que han sido saborizados, ¿ya? Consomés, fondos que han sido saborizados y clarificados, y las sopas guarnecidas o las sopas de vegetal, que van a tener siempre una guarnición de vegetales, que pueden ser con otro sistema de cocción, y que además pueden incluir pastas, carnes, aves, ¿no es cierto?, que van a ser el complemento o la guarnición de las sopas, ¿ya? En estas nos vamos a centrar esta semana, ¿sí? Estas sopas vamos a realizar estas semanas. Ya voy más adelante a explicarles las recetas que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, ya dijimos que los consomés se preparan a base de fondos. Estos pueden ser claros o oscuros, ¿ya? En el caso de los consomés se pueden realizar también utilizando otros tipos de fondos, como por ejemplo el pescado, el cordero, algunos animales de caza y demás. Estos pueden ser simples o dobles. Estos últimos, los dobles, se obtienen reduciendo el líquido a la mitad del volumen. O sea, antes del proceso de clarificación, yo voy a enriquecer el sabor reduciendo mi fondo, ¿sí? Para poder concentrar los sabores. En todo caso, los consomés, me falta una diapo aquí. Aquí está. Ya, en el caso de los consomés, para poder realizar este método de clarificación, yo voy a sacar elementos nutritivos y aromáticos de la preparación sin dejar enfriar. Luego lo que hago es un proceso de desgrasado o desglasado, ya para agregando claras de huevo y poniendo esto al fuego. Cuando yo realizo un método de clarificación en un caldo, yo voy a utilizar una base que es llamada RAF. No sé si alguien leyó y nos puede decir qué ingredientes tenía este RAF. ¿Nadie? ¿Nadie? Verán que yo les pedí leer ya la información de la guía. Nadie me lee nada. Yo utilizo para elaborar el RAF, que es la base con la que voy a hacer la clarificación o la limpieza de mi fondo, utilizando clara de huevo, utilizando un mirepoix de vegetales, que ya aprendimos a hacer el mirepoix, ¿no es cierto? Y utilizando una carne magra que me va a ayudar a permitir que si en algún momento parte del sabor del fondo se pierde, yo lo vaya a agregar utilizando una carne magra. Sí, recuerden que el RAF va a servirnos a nosotros, es una preparación que nos va a servir ¿para qué? Para darle sabor, para clarificar, retirar cualquier tipo de impureza de mi caldo o de mi fondo, ¿sí? Pero agregándole sabor también, ¿ya? Entonces, para realizar la clarificación, nosotros vamos a utilizar un RAF, que es una mezcla o una base de ¿qué? De clara de huevo con carne magra. Carne, ¿qué quiere decir magra? Magra quiere decir una carne que no tiene grasa y que no tiene ningún residuo de huesos, sino que es una carne pura, o sea, una carne que solo tiene tejido muscular, ¿ya? Y además de eso, un mirepoix, todos estos tres elementos me van a ayudar. En el caso de la clara, me va a funcionar como una esponjita que va a tomar todas esas impurezas y retirarlas del caldo. Y en el caso de el mirepoix y la carne magra, van a ayudarme aportándole sabor también al caldo, en el caso de que quede, ¿no es cierto?, libre de impurezas y que también se pierda sabor. Entonces ahí tengo un intercambio de sabores, ¿no es cierto?, que van a dar paso o van a provocar este caldo o este fondo clarificado, ¿no es cierto?, que va a ser la base de mi consomé.
Nosotros vamos a elaborar esta semana 2 tipos de consomés, donde vamos a practicar la técnica de la clarificación, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes, por favor, revisen igual el material que tenemos dentro de la guía. Es importante que lean, ¿sí? Como les había dicho en las clases anteriores, yo les voy a ir dando también palabras, ¿no es cierto? Técnicas claves que van a ser importantes en su aprendizaje, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que vayan haciendo lecturas, o si revisen el material que tenemos y cualquier cosa, hacer preguntas. Ya durante estas clases es importante que ustedes, si tienen dudas, vayan haciendo preguntas. La siguiente clasificación que tenemos para las sopas claras es las sopas de vegetales, ¿no es cierto? O sopas guarnecidas, que estos van a ser caldos que contienen elementos de guarnición. También vamos a elaborar 2 tipos de sopas claras con guarnición, que está la sopa de cebolla y la sopa de vegetales. Ya esas vamos a hacer igual utilizando los fondos que ustedes ya realizaron en la clase anterior. ¿Ya? Sigo con la clasificación y el siguiente tema son las sopas ligadas. Las sopas ligadas son aquellas sopas que tienen cierta consistencia gracias al uso de algunos agentes de ligazón o agentes espesantes que podemos considerar como el caso de las féculas, las harinas. Hay un producto que es el RUX que vamos a aprender en la siguiente clase también, cómo elaboramos algunos vegetales, leguminosas. Según el tipo de sopa, voy a clasificar en cremas, en sopas purés y en bisqués o chowder. ¿Ya? Estas son sopas que se hacen a partir de ¿qué? De mariscos o pescados. En el caso de las cremas o las famosas llamadas velouté también, velouté es un término que vamos a utilizar ahora para clasificar a estas sopas, pero que más adelante cuando veamos salsas también volveremos a hacer referencia a este término. Cuando yo hablo de cremas o veloutés, estoy hablando de sopas que por lo general se espesan utilizando un agente feculante, como el caso de la fécula de maíz, fécula de achira, hasta la fécula de arroz. Ya podemos utilizar algún tipo de harina, pero que también se mezclan con otros agentes como grasas, que podemos utilizar mantequilla, por ejemplo, ya para poder generar este espesante que me va a ayudar a darle esa textura que yo espero en mi crema o velouté. Por otro lado, dentro de las sopas espesas o ligadas también tengo los purés. Los purés, en cambio, son sopas que se espesan mediante el puré de uno o más ingredientes y estas van a tener igual una consistencia bastante aterciopelada, ¿ya? Solo que en el caso de los purés no utilizo un elemento feculante, ya, sino voy a utilizar el propio producto para poder obtener la textura que yo espero en mi sopa. Normalmente se utiliza mucho leguminosas, se utilizan productos como raíces, zanahorias, se puede utilizar, también se utilizan papas, ya como productos que me van a ayudar a espesar. Pero el resultado de estas sopas purés se obtienen solamente empleando estos ingredientes, ¿no es cierto?, que me van a lograr dar este espesor o esta textura que yo espero. Ahora, en el caso de los biscuits y los chowder, estos son sopas espesas que se preparan a partir de mariscos y que básicamente se terminan con crema de leche. Ya aquí el agente espesante para estas sopas ligadas o espesadas va a ser la crema de leche. Ya, entonces, ojo que con las sopas espesas o ligadas yo voy a utilizar siempre un producto que puede ser una fécula, una harina o pueden ser los mismos productos participantes en la sopa, como leguminosas, algunas raíces, ¿no es cierto?, tubérculos, que lo que van a hacer es lograr que ese líquido, ¿no es cierto?, se espese y que dé resultado a un producto mucho más aterciopelado o a una textura mucho más espesa, ¿no es cierto?, en mi sopa. Recuerden que en este caso no solamente utilizo agentes espesantes como harinas y féculas, sino también puedo utilizar elementos grasos como la mantequilla, puedo utilizar la crema de leche, que me van a dar también esta textura, ¿no es cierto?, espesa a mis líquidos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe, todo claro. No, profe. Ok. No, profe. Ya, aquí tengo algunas fotitos de las cremas.
Otro agente que también podemos utilizar, incluso se utiliza mucho para poder espesar, también es la miga de pan o es el pan. El pan seco generalmente se hidrata en leche o se hidrata en un fondo y luego eso también se utiliza como una base para poder espesar mi crema, ¿ya? Generalmente las cremas van a tomar el nombre del ingrediente principal que se utilice, ¿no es cierto? Yo puedo ligar, por ejemplo, una crema de coliflor. Puedo ligar con harina o puedo ligar con un rux o puedo ligar con maicena, pero no va a dejar de ser una crema de coliflor, ¿verdad? Y de hecho eso es lo que siempre se tiene que buscar, que así yo ligue o utilice una liga o un espesante para poder lograr la textura que espero, ¿no es cierto? Esta obviamente no tiene que darme el sabor principal de esta sopa, sino que siempre voy, ¿no es cierto?, a primar que el sabor del vegetal o del producto que yo estoy empleando, ¿no es cierto?, para esta sopa, es el que tenga o se lleve como que el protagonismo dentro de mi preparación. Aquí tengo una sopa puré, esta por ejemplo se ha hecho a partir de zanahorias, sí, es una sopa puré de zanahorias. No utilizo otro elemento de ligazón, sino solamente la zanahoria como tal, ¿no? La consistencia que tiene este vegetal, suficiente para poder otorgar, ¿no es cierto?, ese espesor en este tipo de sopa, ¿ya? Entonces, como ejemplo también. Acá tengo una fotito de un bisqué. Esta es una sopa que se hace a partir de las cáscaras y del camarón. También se hace una base de fumet. Utilizo yo un fumet que obviamente va a tener elementos saborizantes como el caso del tomate. Tengo vegetales como un mirepoix también que van a enriquecer el sabor final. Ya tengo aquí una fotito del bisqué. Y finalmente tengo la clasificación de las sopas especiales. Dentro del grupo de las sopas especiales clasificamos a los potajes, a las sopas nacionales, como les había mencionado, y a las sopas frías. En el caso de los potajes, estas sopas dentro del grupo son las que yo les había comentado que pueden ser clasificadas también, pueden ser utilizadas no solamente como entrada, no al inicio de nuestra comida, sino también pueden ser empleadas como platos fuertes. ¿Por qué? Porque son sopas bastante contundentes, ¿ya? Que se componen de todos los grupos de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que tienen, por ejemplo, productos vegetales, van a tener productos cárnicos, van a tener leguminosas, van a tener tubérculos también, semillas, o sea, es una sopa bastante completa, ¿sí? Tiene todos los grupos de alimento. Es por eso que estas pueden ser consideradas como platos fuertes. Ya, acá tenía yo una foto, la siguiente diapositiva de los potajes. ¿Qué sopa es esta de aquí? ¿Pueden reconocer? La harina de alberja. ¿Qué cosa? Harina de alberja. Harina de alberja. No. Y fresco. No es sopa de garbanzos. No, no es sopa de garbanzo. Fanesca. Eso ¿No es es fanesca? fanesca. Muy bien. ¿Quién fue el primero que dijo que era fanesca? Bueno, aparecieron Yo. ustedes ahí. Mateo, Yo, profe. Aníbal, ya. Miren esta foto que tengo aquí. Es una fanesca. Por un lado está el caldo, ¿no es cierto?, guarnecido, que tiene muchísimos granos. Ya aquí tengo leguminosas, tengo algunos productos como sambo también dentro, ¿no es cierto? Se utilizan mellocos, saben utilizar, incluso hasta chochos en el norte se coloca. Aparte de eso, tengo yo productos cárnicos. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el pescado, ¿no es cierto?, que es la base de la fanesca. Si ustedes ven aquí, voy a tener huevo también. ¿Qué más tengo? Oye, Chendo, les iba a dar un receso y ya volvimos. Ya, terminamos el tema sopas, les voy a dar unos 10 minutitos de receso, ¿ya? O sea, yo tengo que subir que Sandrita me está llamando. A ver, terminemos de compartir. ¿Hasta dónde me quedé con la fanesca? ¿Quién adivinó? Solo dijo la fanesca. Solo dijo eso. Ya. Entonces, ¿qué elementos tengo aquí? Por un lado tengo el líquido obviamente saborizado, ¿no es cierto? Voy a tener un montón de leguminosas, se utilizan muchísimas leguminosas, incluso en el norte utilizan el chocho también, aquí utilizan hasta el melloco, que es un tubérculo, ¿ya? Aparte de eso, ¿qué tengo? El pescado, que está el aporte del cárnico, de la proteína.
Tengo huevo, que también me aporta muchísimo valor calórico y también suma como proteína. Tengo las famosas empanaditas que ahora se están utilizando más. Antes, por un tiempo, creo que se dejó de utilizar, no todas las familias, no en todas las familias se utilizaba la empanadita para la guarnición. Entonces tenemos una mezcla de muchísimos grupos de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que este plato ya no puede ser considerado como una entrada nada más. Se consideraría un plato fuerte por la cantidad de ingredientes, ¿no es cierto?, que tenemos y que pertenecen a todos los grupos. No sé si ustedes me pueden dar un ejemplo adicional de una sopa potaje que tengamos de pronto en nuestro país. La harina de alberja, profe. ¿Qué tiene la sopa de harina de alberja? A ver, harina de alberja, ¿qué más tiene? Tiene bastantes granos también. El mote pata Tiene también. poroto. Ya, el mote. Sopas mediterráneas también. ¿Las sopas qué? Sopas mediterráneas. ¿Qué sopas mediterráneas? Pero tenemos algunas. ¿Cómo es esta? Que es bastante común también, el menestrón, por ejemplo, es una sopa de origen italiano, mediterráneo, que tiene asimismo pasta, tiene granos, tiene cárnicos, ¿no es cierto?, dentro de su composición. Y que estas sopas normalmente ustedes no se van a poder servir como un plato de entrada, ¿no es cierto?, por su valor calórico incluso, sino que podemos considerarlos platos fuertes por la cantidad de ingredientes que tienen. ¿Ya? Ahora, ciertas sopas que yo no puedo clasificar como potajes porque tal vez no tienen esta mezcla de ingredientes, pero sí son súper calóricas, yo las voy a clasificar dentro de las sopas nacionales. ¿Me pueden nombrar algunas sopas nacionales? A ver, que podamos clasificar. La sopa de sambo. La sopa de sambo, el locro de papas, por ejemplo. Locro. Ya el puchero, si bien el puchero también se elabora en muchos países con esta orientación, con esta influencia española, pero también es una sopa nacional, ¿no es cierto? ¿Qué otras sopas? ¿Ustedes qué creen del encebollado? ¿Creen que el encebollado será una sopa? No. Sí, pero una sopa fría, no. No, Es un el caldo, encebollado creo. es caliente, pues. Sí. El ceviche. Ah, sí, me equivoqué, es ceviche, es frío. Ok, entonces, por ejemplo, el encebollado también está considerado dentro de las sopas nacionales. Tiene todas las características de ser una sopa, ¿sí? Incluso podría ser considerado es una sopa nacional, pero que también podría ser considerada como un potaje, por la cantidad de ingredientes que tiene, ¿no es cierto? Y completo. Tiene vegetales, tiene la yuca, que es el hidrato de carbono, tiene el pescado, ¿no es cierto? Tiene muchísimos componentes que podríamos clasificarlos, ¿no es cierto?, dentro de las sopas potajes o incluso dentro de las sopas nacionales, ¿sí? Entonces, un poquito para que identifiquemos ciertas sopas y las clasifiquemos dentro de las sopas potajes o las sopas nacionales, va a depender de la cantidad de ingredientes que ésta tenga, ¿ya? Y finalmente tengo el grupo de las sopas frías. A ver. Las sopas frías, que normalmente son un tipo de sopas que en nuestro medio no son muy comunes, ¿ya? Pero sobre todo países europeos emplean muchísimo, sobre todo en épocas de verano, las sopas frías, que son sopas que se elaboran a partir de verduras o frutas frescas, pero que tienen esta característica de servirse frías, ¿ya? Normalmente los vegetales que se utilizan son vegetales como tomates, pepinos, ¿ya? Que pueden prestarse para refrescar o que hacer de la comida, ¿no es cierto?, un momento de refrescar. Aquí una de las sopas más populares, podríamos decir, que se conocen es el gazpacho. El gazpacho es una sopa fría de tomates que se hace utilizando ajo, cebolla, aceite de oliva, algunos elementos frescos como apio, pepino, ya que son parte de la sopa, pero que se consume frías justamente considerando, ¿no es cierto?, las épocas europeas en donde tengo mucho calor. Ya haremos tal vez una o dos sopitas frías también, porque siempre es importante que nosotros identifiquemos o nos acostumbremos ya a ir probando nuevos productos, ¿no es cierto?, y acoplándonos a esto de aquí. Ok, esta es la clasificación de las sopas entonces que vamos a realizar el día de mañana y el jueves. Vamos a realizar las sopas claras, ya vamos a hacer 4 diferentes tipos de sopas que están dentro de la clasificación de las sopas claras, ¿ya?
Ustedes tienen cargado, este momento yo les había cargado, y no sé, me confirman eso. En el aula virtual estaba, a ver, déjenme regresar, a ver. En el aula virtual estaba cargada. A ver, teníamos cargada una hoja de requisición. Yo les cargué una hojita de Excel. ¿Dónde estoy? Les cargué una hoja de Excel. A ver, vamos a entrar a la unidad de consomés, sopas y cremas. Les había cargado aquí un documento en Excel en donde estaba la lista de ingredientes. No les he cargado. Les voy a cargar ya ahora, ¿ya? Para que ustedes revisen cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar en estas elaboraciones, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a ir haciendo, como avancemos con la clase, es directamente en la clase vamos a ir llenando nuestra ficha de receta, ¿ya? Para que más adelante ustedes ya sean solitos que vayan llenando esta de aquí. La siguiente hora les voy a mostrar cómo vamos a llenar esta ficha, ¿ya? Ustedes pueden entrar a la guía y buscar dónde está el enlace que les manda a la ficha de receta para que vayamos viendo cómo tenemos que llenar este documento, ¿ya? Les voy a dar estos 10 minutitos, ¿ok? Para que se levanten un rato, no sé, coman algo, tomen algo. Yo voy un ratito, tengo con Sandrita que ver un detalle y regresamos a las 12, ¿ya? Para la siguiente hora les voy a explicar las fichas técnicas, así que necesito que se conecten si es que van a salirse, no quiero que estén ahí pilas porque la siguiente hora les voy a explicar cómo vamos a llenar la ficha de receta, ¿ok? Ya, profe, gracias. Listo, Ya, nos profe. quedan 10 minutos entonces.
Ok, chicos, volvemos. Chicos, volvemos. Ya, profe, ya estamos. Ya, profe. Prendamos Ya, nuestras profe. cámaras para poder ver que estemos todos bien. Ya. Ya. A ver, vamos a acceder. Pueden entrar ustedes también directamente. Yo este momento voy a ingresar a el ejemplo de ficha estándar que tenemos en la guía. Ya. Ok. Es importante que ahora que vayamos realizando las recetas de las elaboraciones, ¿no es cierto? Podamos ir registrando de alguna manera estas recetas que vamos a desarrollar ahora. La intención siempre va a ser que ustedes identifiquen las técnicas, ya, porque ninguna de las recetas que nosotros elaboramos son recetas únicas o son recetas establecidas, ya. Lo que vamos a ir haciendo es aplicando las técnicas que ustedes tienen que, obviamente, aprender, al margen de que si hay o no hay una receta establecida. Ahora, normalmente nosotros tenemos dos documentos que vamos a ir elaborando, que por un lado está la ficha de receta o la ficha estándar, que es la que está en este momento viendo ustedes en la pantalla, y por un lado está la ficha de costos que ustedes elaborarán más adelante en el segundo nivel, ¿ya? Pero es importante que identifiquemos cuáles son los requisitos para poder llenar esta ficha. En primera instancia, la ficha de receta, y más adelante harán ustedes la ficha estándar con la misma de receta. ¿Para qué? Para ir estandarizando los costos, los precios, las cantidades de estas elaboraciones, ya por un tema de sacar costos y demás de eso ya para el siguiente nivel. Ahora,
es importante que registremos nosotros las elaboraciones y las técnicas que vamos a ir efectuando, ¿ya? Por un lado, ustedes, como ven, esta ficha de receta es una ficha estandarizada para todos los niveles de las clases. Ahora, es una ficha universal. Nosotros podemos ir, o si ustedes investigan un poquito más, cada establecimiento va a tener una ficha de receta que normalmente se adapta o se aplica, ¿no es cierto?, para las recetas que se tienen. ¿Qué nos permite una ficha estándar o una ficha de receta? Que cada vez que yo vaya a desarrollar, ¿no es cierto?, esta receta, la cantidad de productos, los ingredientes estén en la cantidad exacta. ¿Para qué? Para que no existan cambios significativos, y obviamente eso lo que hace es, por un lado, ayudarles a ustedes a establecer un costo fijo, y por otro lado, fidelizar clientes, porque yo, ¿qué es lo que espero de un cliente? Que vaya y diga, ah, ya, me fui y me comí la milanesa de carne en este restaurante, pero la siguiente vez fui de nuevo y ya no estaba igual. Yo quiero evitar eso. ¿Por qué? Porque un cliente se fideliza cuando yo elaboro mis productos en base a una estandarización, ¿sí? Entonces, hay muchos factores, además, más adelante que ustedes analizarán, ¿no es cierto?, de elaborar una ficha de receta y una ficha estándar de manera posterior que tenga costos, que tenga cantidades adecuadas y que además pueda a ustedes o les permita a ustedes calcular otros costos adicionales, ¿no es cierto?, que se generan cuando yo tengo un establecimiento. Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a elaborar una ficha de receta, ¿ya?, que incluye los siguientes datos. Es importante que nosotros sí coloquemos aquí, al margen de la técnica que estemos analizando, de pronto de qué país o qué origen tiene el plato que nosotros vamos a realizar. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo una ficha estándar de receta de una milanesa de carne, ¿sí? Esta milanesa de carne tiene como origen el país de Argentina, ¿ya? ¿Qué coloco aquí también? Tengo el dato de la fecha. Es importante que coloquen también la fecha de elaboración de esta ficha. Tengo PPL, que quiere decir la parte del plato al que corresponde, o la parte del menú al que corresponde, y ustedes tendrán que definir en qué grupo yo puedo categorizar, ¿no es cierto?, a esta ficha. En el caso de esta milanesa, es considerado un plato fuerte, es por eso que se ha marcado aquí el plato fuerte. Si yo ahora voy a elaborar sopas con ustedes, ustedes tendrán que colocar que las sopas, por ejemplo, son platos de entrada, ¿ya? Si elaboro un postre, si elaboro un bocadito, una bebida, un sorbet, un pan, otro tipo de preparación, yo tendré que aquí marcar, ¿no es cierto?, el tipo de preparación que estoy elaborando. Luego, ¿qué tengo? Receta original, coloco el nombre de la receta, en el caso de que tenga. Si tiene una receta en español, muchas veces, ¿y por qué hacemos referencia a esto? Porque muchas de las recetas que nosotros elaboramos dentro de la cocina clásica tiene origen francés, tiene origen inglés, tiene origen español. Entonces es importante que exista una traducción en el caso de que este nombre de esta receta, ¿no es cierto?, esté en cualquiera de estos idiomas. Ya, entonces, receta original, receta en español. PAX, ¿qué quiere decir PAX? ¿Qué creen que quiere decir PAX? La cantidad de personas, ¿Cuántos? la cantidad O de la porciones. cantidad. Platos, ¿cuántas porciones? Exacto, ¿cierto? El número de personas para que la abreviatura, ¿no es cierto?, que utilizamos para hacer referencia al número de personas para el cual va a ir destinada esta receta. Ya, entonces, por ejemplo, la cantidad de ingredientes que yo tengo en esta receta me va a dar para 2 packs, para 2 personas. Junto a eso tengo yo un cuadrito donde debo anotar la cantidad de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Esto más adelante, como les comenté, ¿no? Esta ficha que nosotros tenemos es genérica para todos los niveles, pero obviamente según como ustedes vayan avanzando, irán llenando, ¿no es cierto?, los datos que aquí tenemos. Ahora que estamos en primero, el tema de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas, no vamos a considerarlo porque todavía no hemos entrado en materia de nutrición, ¿sí? Entonces, estos datos de aquí los van a dejar en blanco ustedes, no es necesario que los llenemos. Ahora, el tiempo. Aquí yo tengo un tiempo de preparación. Aquí debe estar incluido el tiempo de mise en place que ustedes empleen para realizar esta receta. El tiempo de cocción, cuánto tiempo yo empleo para realizar ya la cocción del alimento, y finalmente el tiempo final, que obviamente sumo
tiempo de preparación más tiempo de cocción. Y me da el tiempo final. Esto tenemos como referencia. ¿Por qué? Porque posiblemente pueda en la mise en place existir ciertas preelaboraciones o ciertos detalles que vayan a necesitar o emplear mucho tiempo. Por ejemplo, ustedes para elaborar las sopas, ¿qué tenemos nosotros? Fondos. Entonces, si es que yo necesito este fondo, tenerlo listo, ¿no es cierto? Yo necesitaré o emplearé un tiempo, ¿no es cierto?, para realizar esta preelaboración. Entonces, por eso es importante que se defina siempre el tiempo dentro de una preparación para que así ustedes también identifiquen el tiempo que va a emplear la persona, ¿no es cierto?, realizando esta receta. ¿Qué más tenemos acá abajo? Ingredientes. Tenemos aquí una columna que dice porcentaje, que asimismo esto es algo que vamos a aplicar el siguiente nivel cuando estemos en costos y ahí en nutrición también. ¿Cuál es la cantidad que estoy empleando del producto? Ya tengo aquí la unidad de medida, que yo sería de la idea que utilicemos así para que ustedes no se confundan más adelante y a ver, si van a utilizar esta unidad de medida, que es el kilogramo, está perfecto. Pero si es que vamos a utilizar o vamos a colocar nuestras cantidades en gramos, tenemos que utilizar la nomenclatura de esta manera, solamente la G. Ya no se utiliza GR, no se utiliza GR en mayúscula o minúscula, solo se utiliza la G cuando yo quiero hacer referencia a solo gramos. Ya, si es que estoy poniendo el punto aquí, por ejemplo, 0.200, ¿qué quiere decir? Que estoy utilizando 200 gramos que están contenidos dentro de este kilo. ¿Ok? ¿Entendemos esto? Os repito. ¿Puede repetir, profe, por favor? Ya. A ver, ¿cómo estaría bien colocado esto de aquí? Pero ¿por qué no quiero que utilicen eso desde el inicio? Porque de pronto se me van a confundir. Cuando yo utilizo la unidad de medida que está aquí, que es la G, yo debería colocar esto de esta manera. ¿Ya? Ahí estoy haciendo referencia. A ver. Ahí estoy haciendo referencia a 60 gramos. ¿Ya? ¿Sí observamos? Ya. Pero si es que yo quiero o voy a utilizar el 0 adelante, 0.200 o 0.020, es mucho más recomendable utilizar así las unidades de medida porque esto les permite a ustedes luego en costos también aplicar correctamente las fórmulas. Entonces, si es que yo coloco 60 gramos, yo debería colocar de esta manera, ¿ya? Mi cantidad son 60 y mi unidad de medida son los gramos, ¿sí? Ahora, si yo voy a utilizar, y yo les recomiendo que utilicemos el punto por adelante cuando estamos hablando de gramos, ¿por qué? Porque yo tendría que colocar aquí, eso es 1 kilo, ¿no es cierto? Ahí. Ya, esto es 1 kilo. ¿Cómo yo escribo correctamente 1 kilogramo? 1 y la kg, eso es 1 kilogramo. Si es que yo quisiera esto traducir o transformar en gramos, tendría que poner así, 1000 y solo la G. A ver, tengo que colocar solo la G. Y ahí estaría colocando de forma correcta. Ya, 100 gramos es igual que 1 kilogramo. O sea, estas dos maneras están correctas, ¿sí? Pero yo lo que les decía, que nos vamos a manejar utilizando, ¿no es cierto?, el kilo. ¿Por qué? Porque es más fácil luego para ustedes realizar el tema de costos. Entonces, yo aquí voy a utilizar, y obviamente si estoy utilizando menos del kilo, menos del litro, utilizaré 0,200. Ya no se cambia, 0.200. ¿Ya? Y lo que tendría que hacer entonces es colocar aquí siempre kg o litro, si es que es, ¿no es cierto? Litro. ¿Ya? Si es que utilizaría la unidad de medida que hace referencia a los líquidos, tendría que utilizar litro o tendría que utilizar ml, que son los mililitros, si es menos de el litro en la unidad de medida. Ya, entonces aquí...
Exacto, 0,060. ¿Ya? 0.060. Y aquí puedo utilizar la unidad de medida que serían los kilogramos. ¿Ya? Ahí. ¿Estamos claros con esto? Entonces, todos estos tienen que cambiar. Son kilogramos. Este también es kilogramos. ¿Para qué? Para utilizar el punto o la coma dentro de la unidad de medida. Ya, trae igual es kilogramos y este es kilogramos. Este está bien si colocamos L nada más o ponemos litro. Está bien así. ¿Ya? Y también utilizaremos como unidad de medida las unidades, valga la redundancia, ¿ya? Porque habrán algunos productos que no vamos a poder pesar, entonces que utilizamos enteros. Por ejemplo, el huevo aquí vamos a utilizar una unidad, entonces como unidad de medida colocamos unidad. Es importante que nos empecemos a manejar solo con estas 3 unidades de medida, ¿ya? Con el litro, con el kilogramos y con la unidad. Ya, estas van a ser las unidades de medida que iremos empleando. Ya el tema de onzas o de libras es mejor ir dejando un poquito atrás porque ya no son unidades de medida técnicas. Generalmente siempre en costos y cuando nosotros estandarizamos las fichas, utilizamos solo estas unidades de medida, litro, kilogramo y unidad. ¿Y cómo tenemos que escribirla? De forma correcta, kilogramos se escribe o se escribiría así. Esto nos va a facilitar más adelante con el tema de costos y también con el tema de cálculo nutricional cuando estemos en el segundo nivel. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ahora que vayamos haciendo nuestras fichas, utilicemos correctamente las unidades de medida. Las primeras fichas que vamos a desarrollar esta semana, que vean a hacerla conmigo dentro de las mismas horas de clase, para que se vayan familiarizando y ya luego ustedes solos puedan ir haciendo sus fichas de recetas. ¿Ok? ¿Estamos claros con las cantidades y las unidades? Sí, profe. Ya. Profe. Diga. Disculpe, se puede, digamos, o sea, si es que vamos a poner en kilogramos todos los productos que tengamos ahí, tenemos que pasar a kilogramos. Sí, pero eso digo, o sea, cuando ya nos toque algunas recetas, nos va a tocar cambiar la unidad de medida, o sea, transformar. Ya en matemáticas ustedes hacen eso, ¿no? Sí, aplican la transformación, cambian de libras a kilos, o cambian de litros a mililitros, cambian de onzas a kilogramos también. O sea, eso ya ustedes van a irlo haciendo en matemáticas, ahora que tienen la asignatura junto. Pero ya para que empecemos a realizar nuestras primeras fichas, yo recomiendo que la unidad de medida sea el kilogramo para que ustedes puedan empezar a emplear los puntos y las comas como referencia, ¿ya? Porque eso va más adelante a servirnos cuando realicemos el tema de costos. Entonces, como para no complicarles y ahora decirles de una forma y más adelante hagan de otra, entonces preferible desde el inicio, yo me pongo de acuerdo con el profesor de costos y me pongo de acuerdo con el profe de mate y ellos saben que tienen que a ustedes enseñarles a hacer conversión, que tienen que cambiar de libras a kilos, tienen que cambiar de onzas a kilos o a litros, ¿no es cierto? Para que así sea para ustedes mucho más fácil ir adaptándose a esta modalidad, ¿ya? Entonces, en ciertas preparaciones ustedes verán que las recetas están en onzas, con las mías no, o sea, no es que van a ver conmigo listas de ingredientes que estén en esas cantidades, pero de pronto ustedes analizan recetas en libros o revisan, ¿no es cierto? Van a encontrarse con cantidades en libras o en onzas, entonces nada, simplemente hay que hacer conversión, pero de manera técnica nosotros vamos a empezar a manejar estas 3 unidades de medida. Litro, kilogramo y unidad. ¿Ya? ¿Ok? Aquí cambiamos el nuevo kilogramo porque era carne. Bien. Ahora, ustedes se fijan aquí que están los ingredientes. ¿Ya? Por ejemplo, esta receta es una receta de plato fuerte. Entonces, ustedes ven que acá abajo nos han puesto, por ejemplo, puré de papas y nos ponen la ensalada. ¿Ya? Obviamente en la ficha, por un tema de costos, ya posterior tiene que ir, ¿no? Nosotros ahora vamos a hacer recetas o vamos a hacer fichas de recetas simples, donde vamos a tener solo una elaboración. Cuando yo hago este tipo de fichas, donde ya voy a tener productos terminados para incluir dentro de mi receta, lo que yo tengo que hacer es subfichas de estas preparaciones para poder tener la referencia
de los pesos, de las cantidades, de los costos que estos representan, ¿ya? Pero este momento nosotros vamos a hacer fichas básicas, fichas de recetas básicas, no es necesario que incluyamos como que otros elementos terminados aquí, ¿ya? Entonces, obviamente por efecto de este ejemplo, aquí estamos viendo productos terminados que se están incluyendo dentro de la receta, considerando que este es un plato fuerte. Pero si esto sería solo una entrada, entonces yo colocaría solo el producto básico, ¿no es cierto?, que estoy elaborando. Ahora, la lista de ingredientes, coloco aquí, coloco las cantidades, ¿no es cierto?, y coloco la unidad de medida en la que están estas cantidades. Costo unitario y total todavía no consideramos, no es una competencia todavía, porque eso van a ver en costos. Y en esta columna donde dice notas, ¿ya? Aquí sí vamos nosotros a hacer referencia. ¿A qué? Para organización o para poder hacer mucho más objetiva mi ficha, donde están notas, ustedes pueden anotar el origen del producto y junto a él van a colocar también el corte o el estado de la preelaboración, ¿no es cierto?, en la que yo requiero este alimento. Por ejemplo, el tomate, aquí me dice, ¿no es cierto?, que está dentro del grupo de los frutos. Yo les recomiendo que hagamos esto de aquí para ir identificando a los alimentos, ya a los vegetales sobre todo, y junto a eso está la técnica en la que yo requiero el alimento para mi receta, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo cebolla, que es un bulbo, ¿no es cierto?, si nos acordamos de los grupos. Ya, para que ahí sí no se vayan olvidando. Bulbo, y también requiero que esta cebolla esté en brunoise. El ajo también aquí puedo poner, ¿no es cierto?, que es un bulbo. Les voy a poner. Esto es un bulbo, ¿ya? Y también lo requiero en un corte brunoise. Ahora, en la parte de acá abajo también tengo un espacio para colocar mise en place. Si es que yo no coloco acá arriba el corte, tranquilamente puedo también colocar dentro de la mise en place. Pero ojo, ya en este espacio sí es importante que ustedes coloquen, si es que van a necesitar algo preelaborado, por ejemplo, aquí pueden colocar dentro de la mise en place fondo listo, ¿ya? Porque van a emplear ese fondo, ¿no es cierto?, en la elaboración de la sopa. En el caso de esta preparación que ustedes tienen aquí dentro de la mise en place, se ha colocado que el puré de papas y la ensalada tienen que estar listas. Ya estos son productos extras, obviamente, que yo ya los voy a tener dentro de mi mise en place. ¿Para qué? Para que solo desarrolle yo aquí mi receta principal y ya, ¿no es cierto?, todos estos productos están dentro de mi mise en place. Ya recuerden que mise en place hace referencia a todos los componentes de mi receta que necesitan estar, ¿no es cierto?, listos o preelaborados. ¿Para qué? Para poder tener funcionalidad, ¿no es cierto?, en mi trabajo. Todos los cortes que yo voy a elaborar o que yo requiero para mi receta se tienen que trabajar dentro de la mise en place, ¿ya? Indistintamente del tipo de preparación que yo vaya a hacer, siempre es importante que la tabla se utilice, si es posible, una sola vez en todo el proceso. ¿Para qué? Para trabajar mi mise en place. Una vez que yo he cortado todo, he colocado todo sobre, ¿no es cierto?, mi bandeja, tengo todos los productos procesados, entonces de ese momento retiro la tabla y empiezo con mis elaboraciones, ya al tener todo listo. Es por eso importante la mise en place. Aquí, en este espacio, ustedes van a colocar de cada una de las recetas cuáles son los requerimientos de la mise en place que yo ya debo tener, ¿no es cierto?, anticipadamente. El tema de los precios, igual no vamos a considerarlos ahora. Ojo, ¿no?, que les comenté que esta es una ficha genérica que tenemos. Es importante que todo esto luego se pueda analizar o se pueda rellenar, pero en este momento nos interesa a nosotros registrar, ¿no es cierto?, las recetas que van a ir elaborando. Y voy a la parte medular. Es súper importante esta partecita de aquí, los procesos y preparación. Si es que yo ya analicé las técnicas que debo tener listas dentro de mi mise en place, incluso aquí en las notas de observaciones he colocado ya el corte en el que yo voy a tener, ¿no es cierto?, mi producto. Entonces, en los procesos de preparación ya no es necesario que yo nuevamente describa, ¿no es cierto?, la técnica en la que voy a cortar o voy a tener mi producto. Si alguien me puede ayudar leyendo, por favor, estos procesos y preparación que tengo para esta receta de milanesa. A ver si nos ayuda Aníbal. Ya, a ver, ahí está Aníbal.
Proceso y preparación. Suplementar los filetes de lomo de res. Realizar en rebozado en 3 tiempos, utilizando harina, huevo, migas de pan y freír a fritura superficial de los filetes a 180 grados centígrados y absorber aceite restante. Para las salsas, sudar cebolla y ajo, colocar el tomate y reducir por 5 minutos hasta que esté espeso y cernir y colocar nuevamente en la coladera. Suplementar y comprobar puntos de nape. Punto de nape, ya. Si ustedes se fijan, yo he puesto algunas palabras, ¿no es cierto?, con tono azul. ¿Por qué? Porque son palabras técnicas ya que nosotros utilizamos para simplificar, ¿no es cierto?, ciertas preparaciones dentro de la cocina. Entonces, como ustedes ven, es un proceso y preparación bastante sencillo, bastante objetivo, que si bien es cierto, están nombrando las palabras técnicas, yo ya necesito saber a qué hace referencia esta técnica. Además de eso, estamos analizando o estamos anotando, por ejemplo, temperaturas, estamos analizando procesos que se tienen que realizar, pero ya no estoy, por ejemplo, diciendo aquí para la salsa, cortar la cebolla y el ajo en brunoise, colocar el tomate en concassé, no. ¿Por qué? Porque yo ya me anticipé a esas técnicas, yo ya sé cómo tiene que entrar, ¿no es cierto?, el alimento, el producto, con qué técnica a mi preparación. De esa manera yo simplifico la información, ¿sí? Y cada vez voy utilizando palabras técnicas para poder hacer referencia o simplificar esta información que debe estar dentro de los procesos y preparación. Esto tiene que ser lo más objetiva posible, lo más técnica posible. Ya no utilizamos palabras redundantes o lateras dentro de nuestra preparación, sino hay que ser lo más específicos y lo más objetivos posibles. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ir empleando palabras técnicas para que ustedes puedan hacer referencia a los procesos que vamos a ir elaborando, ¿ya? Al inicio esto van a ir haciendo conmigo con todas las sopas, así que estamos bien. Lo que necesito es que igual vayan familiarizándose con esta ficha para que incluso ustedes luego puedan aportar, ¿ya? Es importante que coloquemos la foto, si es la foto real, mucho mejor. Ustedes ahora, cuando inician sus preparaciones, van a tener que ir haciendo un registro de sus fotos y colocando dentro de las fichas de recetas. Ya esto yo sí les voy a pedir al final que me entreguen un portafolio, van a entregarme un portafolio digital, no es un portafolio físico, pero sí requiero que vayan haciendo un registro de todas las fotografías de sus preparaciones para que incluso ustedes al final puedan ir viendo cómo ha ido su evolución, ¿ya? Entonces, por favor, desde ya les pido que vayan haciendo registro de sus fotos, que no dejen las fichas para el final. Van a ir haciendo conmigo ahora, pero posterior ya les voy a dejar yo a ustedes que hagan solos. Entonces, es importante que vayan haciendo un registro de sus fotos y sus fotos tienen que ser reales, ¿ya? Entonces, eso en los procesos de preparación. Gracias, Aníbal. Dentro de las decoraciones dentro de las decoraciones del plato, ustedes asimismo podrán colocar referencias de productos que van a utilizar para las decoraciones. Aquí hemos puesto, por ejemplo, hojas frescas de albahaca que se van a utilizar dentro de la presentación del plato. Dentro de las observaciones, ciertas recomendaciones importantes que ustedes consideren que se deben colocar, si es que en la retroalimentación o incluso cuando hemos ido haciendo las elaboraciones, hay algo que no está descrito en los procesos y preparación, en las observaciones ustedes pueden colocar. Por ejemplo, aquí hemos puesto como recomendación dentro de las observaciones, dice, intentar en lo posible servir caliente a la minuta, ya que es un plato frito y su textura cambia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Como recomendación, tenemos un producto frito en esta ficha, entonces es importante que se pueda servir caliente enseguida, ¿no es cierto? A la minuta, porque es un plato frito y dice que la textura cambia. Entonces, siempre referencias, ¿no es cierto?, que tenemos de la receta, que son importantes, que igual se irán dando en las clases y que ustedes tendrán que ir colocando como observaciones dentro de su ficha. Referencias de la receta, en el caso de que existan, si es que hay alguna referencia de algún sitio web que se ha dado, de algún libro, ¿no es cierto?, es importante colocar para que ustedes puedan tener la fuente de esta receta que se elaboró.
Ficha elaborada por, aquí, bueno, la hice yo la ficha, obviamente, ustedes tendrán que colocar su nombre, ya, o los nombres, si es que si lo realizamos en grupo. Y finalmente tenemos abajo un análisis técnico, que son comentarios que yo les voy a sugerir a ustedes que coloquen posterior a la degustación de los platos que realicemos, ¿ya? Esto de aquí sí sería importante que sea un aporte individual o que sea un aporte personal. ¿De qué? El análisis de la receta que han ido ustedes realizando. Esto nos sirve mucho, chicos, para aprender a ser críticos, ¿sí? Si bien el docente puede hacer la degustación de su plato, el docente va a validar las técnicas, ¿no es cierto? Va a validar la temperatura del proceso, todo eso es algo que validamos los docentes y que obviamente ustedes realizan como parte de los aportes. Sin embargo, ya en el análisis técnico que ustedes hacen es un poquito cómo ustedes retroalimentan o cómo ustedes ven la aplicabilidad de las técnicas que hemos ido analizando en la receta que están elaborando, ¿sí? Entonces, estos datos en el análisis técnico ustedes van a tener que realizar un comentario relacionado con la degustación de la preparación, ya si es que no les gustó la textura, si es que no les gustó la temperatura, si es que consideran que es importante colocar algún ingrediente adicional, si nos ha faltado sal, si es que hay alguna recomendación por parte del docente, todo esto tendría que colocarse en el análisis técnico, ¿sí? Y además, ¿qué me interesa a mí como docente? Que ustedes puedan realizar este análisis técnico, que no solamente elaboramos recetas por elaborar, no solamente aplicamos técnicas por aplicar, sino lo más interesante es que ustedes puedan realizar un comentario objetivo de cuál es su percepción y que más adelante obviamente ustedes puedan a partir de este análisis pues elegir cuáles son los sistemas de cocción más adecuados, yo qué sé, las guarniciones, qué tipo de corte voy a aplicar, qué tipo de productos estoy utilizando, si están calientes, si están fríos, ¿no es cierto? Eso es algo que yo voy a ir sintetizando ya posterior a la elaboración y a la degustación de los platos que realicemos, ¿ya? Entonces, importante también que en el análisis técnico haya la referencia de parte de ustedes, ¿ya? ¿Alguna duda que tengamos con la ficha, con cómo llenar la ficha? ¿No? Profe, el tiempo C, ¿qué era? El tiempo C, tiempo de preparación, tiempo de cocción. Tiempo de cocción. Ah, ya. Y Gracias. el tiempo F es el tiempo final que yo empleo. Entonces, aquí, por ejemplo, de preparación utilizo 20 minutos. Tiempo de cocción 10 minutos, en total son 30 minutos que yo empleo para hacer esta elaboración. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profe, y disculpe una pregunta. Con lo de las fotografías dice que es de poner como la fotografía real del plato, ¿no es cierto? Que Ajá. sería el elaborado por nosotros. Claro. Normalmente las fichas, si bien es cierto, siempre es un requerimiento que nosotros tenemos antes de la elaboración. Cuando tú vas allá a un restaurante o vas, ¿no es cierto?, a un servicio de alimentación, ¿qué es lo que va a hacer el chef o qué va a hacer la persona a tu cargo? Te va a decir, esta es la ficha, ¿no es cierto?, de receta. Ya es un documento que nosotros tenemos anticipadamente. Pero obviamente ahora que nosotros estamos iniciando este proceso, sí va a ser un documento que tengamos posterior, porque ustedes van a tener que primero elaborar, ¿no es cierto?, ver la cantidad de ingredientes, ver el orden en los que estos ingredientes ingresaron en la receta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que posterior a la elaboración in situ, o sea, en la clase, ustedes puedan, ¿no es cierto?, hacer este documento. Y ya la siguiente vez que ustedes elaboren, ¿no es cierto?, ya van a tener toda esa información aquí y la siguiente vez les va a salir exactamente igual. ¿Por qué? Porque ya existe un registro. Entonces, lo que yo les pido por efectos del trabajo que tenemos que hacer es que esas fotografías, una vez que ustedes realicen la preparación, ¿no es cierto?, coloquen la foto real. Entonces, ahora este proceso, todo este trabajo van a hacerlo conmigo directamente en la cocina, ¿ya? Ahora que estamos iniciando las clases. Pero ya luego de eso, nosotros haremos las elaboraciones, pero son ustedes los que van a tener que registrar, ¿no es cierto?, esta información y obviamente colocar la foto real del producto que elaboramos en clase, ¿ya?
Y disculpe, profe, ¿cuántas de estas hay que tener? ¿Cuántas fichas de estas hay que tener? Chutas, son un montón, pero ya como digo, iremos avanzando. Es que no, claro, al final yo les voy a pedir que me den el portafolio, pero generalmente ustedes van a tener que hacer entre 3 o 4 elaboraciones en las 4 horas de clases que tenemos, ¿sí? Obviamente ahora inician con sopas, entonces vamos a hacer 4 diferentes tipos de sopas, ¿ya? Pero siempre van a ser entre 3 o 4 elaboraciones. Obviamente va a depender del tipo de preparación que hagamos. Entonces ahora empezamos con sopas, tranquilamente podemos hacer en el número de horas que tenemos disponibles, ¿no es cierto? Podemos hacer estas elaboraciones. Con decirles, yo con los chicos de quinto nivel hacemos 2 menús, o sea, hacemos entrada, fuerte y postre de un país y hacemos entrada, fuerte y postre de dos países. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen que hacer 6 platos en total en las 4 horas de clase, ¿sí? Estamos hablando de platos, entradas, de platos fuertes que tienen todos sus componentes y estamos hablando de un postre, ¿sí? Eso hacen en las 4 horas que tenemos, pero con ustedes estamos iniciando, vamos a hacer 4 sopas, entonces estamos hablando de preparaciones más simples, pero que obviamente tienen que ustedes ir identificando las técnicas, es lo más importante ahora que iniciamos la cocina 1. Entonces, todo esto está destinado para que ustedes puedan elaborarlo en el tiempo que tenemos disponible, ¿sí? Entonces, lo importante es que... Profe, una pregunta. Díganme. Esas guías, o sea, ya tenemos que llevar hechas cuando usted nos diga, ¿cierto? O ya desde la próxima. ¿Las guías o estas fichas? Las fichas, las fichas. Ya. Lo que yo les voy a pedir, si es más fácil para ustedes, pueden imprimir las fichas vacías, ¿ya? Para que vayan registrando directo en la cocina la próxima clase. O si no, también sirve que vayan registrando, traen un cuadernito, una libretita, van registrando todo y luego de manera digital elaboran, ¿ya? Para que no estén imprimiendo. O sea, como se acostumbran, Ya, profe. como a ustedes les parezca más fácil. Yo no voy a recibirles nada escrito, eso sí, nada así físico. Yo les voy a pedir al final que ustedes me presenten, bueno, no tan al final, o sea, al final de cada unidad les voy a decir, por ejemplo, preséntenme las fichas de las sopas. Entonces ustedes van a tener que enviarme un documento en Excel donde van a estar todas las sopas que hemos realizado, ¿sí? Y al final, obviamente, van a tener que realizar su portafolio. Entonces, todo esto debe tener un registro digital. O sea, ustedes pueden anotar en un cuadernito para evitar que estén en los celulares o evitar de pronto, no sé, que anden hojas sueltas, ya como se acostumbren ustedes. Pero todo el material yo les voy a recibir de manera digital. Entonces, si tienen apuntes, muy bien. Si traen la hoja impresa de la ficha para llenar y luego pasar a limpio de manera digital, también lo pueden hacer. Ya, es como ustedes más bien se sientan más a gusto registrando la información, ¿ya? Y luego, obviamente, tendrán que ir llenando. Ahora, a excepción de las pruebas o los exámenes, dame un segundo, Santiago. A excepción de las pruebas y los exámenes, las fichas van ustedes a tener que entregarlas posterior, porque yo necesito que ustedes también registren, ¿no? Los ingredientes, registren las cantidades en las que están estos ingredientes. Tal vez cambió alguna técnica, ¿no es cierto? Entonces, no tiene mucho sentido que ustedes hagan las fichas antes, sino yo les voy a pedir más bien que presenten de manera posterior, luego de haber hecho la receta y de que ustedes hayan podido registrar todos estos datos. Ya, ahora sí, Santiago, dime. Chef, y el análisis que dijo usted que tenemos que ir haciendo cada clase, ¿eso también ponemos en las fichas? Claro, eso también tendría que estar acá abajo. Aquí donde dice análisis técnico, ojo, ¿no? Que tampoco les voy a pedir que esto sea así un testamento, no. Porque no, tampoco es que van a tener, o sea, si hacen una sopa, obviamente se analiza la parte de textura, se analiza la parte de temperatura, analizas la parte del sabor, pero, o sea, no es que tienen que ser descripciones muy prolongadas. ¿Perdón? Algo objetivo, así como dijo usted. No hay que hacer como muy largo el análisis. No. Es más, igual irán haciendo al inicio conmigo, sino que yo necesito que ustedes ahora vayan considerando todo esto, lo hacen conmigo, ¿no es cierto?, en la próxima clase y ya posterior a eso, ustedes irán haciendo esto como trabajo externo, ¿no? Ya después de las clases. Pero es necesario que sí quede claro, obviamente, todos los detalles, ¿ya? ¿Ok? Yo. Ya. Bien, chicos, eso entonces.
creo que estoy este rato con otra computadora. Está en la otra computadora la ficha de las requisiciones, que les voy a mostrar un poquito cómo es que yo les paso este documento, que sí, sí va a estar cargado en el CIF. A ver, déjenme, les voy a mostrar. Ya, les voy a mostrar ahorita uno de otra asignatura, pero solamente para que... Ah, no, aquí está. Sí, he tenido. Aquí el de ustedes. A ver, vamos a ver este de aquí. Por ejemplo... Ya. A ver, les voy a mostrar cómo está la ficha. A ver, esta de aquí. Normalmente, antes de la clase, yo les subo al aula virtual un documento en Excel de esta manera, donde ustedes van a tener, según la elaboración, los ingredientes que vamos a emplear, ¿ya? Y las cantidades en las que estos van ustedes a tener que utilizar, ¿ya? ¿Para qué? Para que tengamos una guía de cuáles son los productos primero y obviamente estos productos vamos a aplicar luego ya en la ficha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo aquí, dice consomé la reina, que es uno de los consomés que vamos a hacer el día de mañana y el jueves. Tengo, por ejemplo, alas de pollo, clara de huevo, zanahoria, cebolla. Esto de aquí voy a utilizar para poder hacer mi RAF, ¿ya? Tengo el fondo de ave que voy a limpiar, sal, culantro, con esto sazonaré. Tengo una guarnición de garbanzo, un poquito de costilla de ternera, crema de leche. Todos estos ingredientes son los que yo voy a ir utilizando en mi elaboración. Ya aquí dice, por ejemplo, consomé la reina, tengo un consomé oscuro, que también vamos a hacer con ustedes, tengo una sopa de cebolla y tengo una sopa de verduras. Ya, estas 4 preparaciones vamos a hacer el día de mañana y el día jueves. Esto es solo una lista de los ingredientes que vamos a utilizar para que ustedes se vayan familiarizando un poquito con los productos, ¿no es cierto? Y que posterior a la revisión de estos documentos, ustedes irán haciendo la ficha, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo? Normalmente voy haciendo o voy indicando. Me caí, perdón, no sé, se me salió. Ya estaba en que es importante que ustedes analicen esta lista de ingredientes, ¿ya? Y que en las clases yo iré, ¿no es cierto?, indicándoles cuáles son los procesos. Ahora que vamos a empezar, no se preocupen, porque yo les voy a ir dando la directriz, pero ya va a llegar un momento en el que ustedes solos van a poder identificar, ¿no es cierto?, todas las técnicas, los procesos. Yo igual siempre les voy a indicar cómo hacemos la preparación, pero es importante que ustedes ya se vayan familiarizando con estos documentos, con la manera en que vamos a ir trabajando, para que el trabajo fluya dentro de la cocina. Y aunque ustedes no lo crean, son 4 horas, pero se nos va así. Entonces, es importante que no vengan, por favor, eso sí les voy a pedir. Ustedes ya tienen ahí el nombre de las elaboraciones, incluso si quieren googlear un poquito, si quieren revisar recetas, lo pueden hacer, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no es bueno tampoco venir así con todo el desconocimiento, ¿ya? Entonces, échenle una revisadita, vean libros, o si no vean, googleen, como digo, un poquito, identifiquen las técnicas de las que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora esta semana vamos a hacer sopas claras, entonces ustedes identifiquen, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos, cómo tendrán que ir las guarniciones, el proceso de clarificación, si es que necesitan, observen videos, vean la información que tenemos en la guía también, para que nos vayamos enriqueciendo, ¿ya? Yo en ese sentido, chicos, verán, les voy a ser sincera. No puedo estar de uno en uno diciéndoles las cosas, ¿ya? Les he puesto a disposición de ustedes todo el material. Tenemos el grupo de WhatsApp, si es que quieren preguntar o si es que quieren preguntar de manera personal, también atiendo, ¿ya? Si es que tienen cualquier duda, por favor, háganlo,
ya, pero necesito que sean ustedes los que propicien esto, los que inicien esto, ¿sí? Yo les voy a dar la información en las clases teóricas, en las clases prácticas. Mi trabajo es poder transmitirles toda la información y eso es lo que vamos a hacer. Pero yo sí necesito que ustedes pongan de su parte y se interesen de manera personal cada uno, como que vaya leyendo, vaya revisando, porque de eso se trata. Tal vez no tenemos dentro de las horas de clase teóricas y prácticas, y eso no es algo que ahora pase solo por pandemia, porque estamos en este híbrido, no, sino que siempre es necesario que ustedes no sé si llamarle autoeducación, pero sí tengan esta iniciativa de poder investigar un poquito más, ¿no es cierto? Ir un poquito más allá. Incluso eso puede generar preguntas, dudas cuando estamos en las clases que nos van a enriquecer, ¿ya? Entonces sí necesito que tengan como esa iniciativa ustedes de revisar, de leer, de ver, vean fotos. Si bien al final de este ciclo vamos a tener un espacio para que yo les pueda dar algunas directrices para el tema de montaje de platos y todo, que ya van a ir aplicando de aquí las siguientes clases. Pero siempre es importante que ustedes observen. La parte visual en la cocina es súper importante. Lo que ustedes observen, lo que interpreten, siempre es importante. ¿Sí? No quedarnos solo con lo que tal vez nos dice el docente o lo que hacemos en las clases y hasta ahí llegamos. No, interésense más, tengan esa iniciativa, tengan ese gusto, porque créanme que así vamos a poder nosotros desarrollar mucho mejor las clases. Ya no vengan así como que hayan, ni sé qué voy a hacer, ya me va a decir la profe, no. Traten de ustedes también involucrarse un poco más y leer, revisar antes de poder venir a las clases, ¿ok? Ya, chef. Bueno, Sí, y profe. ahora les voy a pedir que me prendan de nuevo las cámaras para que a despedirnos. Oiga, profe, ¿se acuerda que me dijo que le haga acuerdo de que me ponga en la lista? Ah, ya. Gracias. A ver, dejen ver quién más estaba. De pronto que, a ver. ¿Quién estaba con falta? No, creo que nadie. A ver, Sarumeño. Sarumeño y Zambrano tengo. ¿Están? Sí, profe, yo sí estoy. Ya, a ver. Voy a cambiar a Zambrano. Ya. Y nadie más cree. Sarumeño, ¿no? Sarumeño, déjenme ver quién más está con falta. Sánchez, justo, ¿no? Sí, profe, aquí estoy. Ya, por favor, tratarán de conectarse antes de tomar la lista, ya los primeros 15 minutos. Déjenme ver quién más está. Nadie más, creo. Solo Sarumeño, entonces, falta. Tal vez Lema, profe. ¿Quién? Lema. No, sí estás. Sí está. Solo los que nombré están con falta. Sarumeño que no está. Y de ahí, capaz, el rato que ingresaste, como te admito, entonces por eso capaz no te puse falta. ¿Ya? Ok, listo chicos. Entonces, nada, el día de mañana, por favor, espero que ya estén con los uniformes. Alguien escríbame, por favor, porque íbamos a hacer unos cambios yo les había ofrecido esto de los grupos, pero están inscritas, hasta ahora no hemos logrado cuadrar bien eso, están inscritos, están en lista 42 personas, pero el rato de la asistencia están menos, entonces realmente no voy a hacer cambios todavía esta semana, a excepción de esas personas que me escribieron que necesitaban hacer los cambios en los horarios, pero de ahí seguimos igual como está distribuida la lista por los grupos, ¿ok? Lo que sí espero ya que el día de mañana puedan todos tener el uniforme, el tema de los cuchillos, eso sí, creo que no tuvimos mayor problema, tal vez una o dos personas que creo que se habían olvidado o todavía no habían comprado. Si es que tienen cualquier duda, por favor, me escriben nomás, ¿ya? Ah, Profe, una consulta. creo que esto no le dije al grupo número 1. Un segundo, Rommel.
Por el tema del ingreso, hasta ver que nos dividan en grupos, si no nos dividen, si nos quedamos así, necesitamos, eso sí que por favor, todos con NK95, ya, todos con solo esa mascarilla, ya les estoy advirtiendo ahora, por favor, no hagamos que nos llamen la atención, ustedes saben que es responsabilidad de todos, no solamente de uno, el que exijamos esto de aquí, por favor, ya todos con NK95 es la única mascarilla que voy a admitir. Si es que alguien quiere ponerse sobre esta, está bien, no digo que no. Sin barbas, por favor, recuerden, máximo uno nada más en la barba, eso también genera ese ambiente dentro de la mascarilla así súper caliente que no favorece. Ahora sí, Rommel, muchas gracias. ¿Quieres preguntar algo? Sí, ¿qué cuchillos de aquí llevan? ¿Los mismos que llevamos la otra vez? Sí, los mismos, cebollero, puntilla, pelador, chaira. Igual para ustedes es súper práctico, tienen estos estuches como los que mostraron ese día que ya tienen, es práctico llevar. De pronto pueden sacar el hacha, pueden sacar el cuchillo de pan para que tenga menos peso, ¿ya? Pero sí, procuren tener todos los cuchillos igual por cualquier situación, ¿ya? Listo. Ya, gracias. Ok, chicos, nada, nos vemos el día de mañana y el jueves entonces, que tengan buena tarde. Les subo la lista de los ingredientes al CIBA ahora, ¿ya? Para que puedan revisar. Ya, Profe, por cierto, algo. Diga, Jessica. En el CIB está una tarea de algo de cortes. Sí, eso les iba a decir, si es que de pronto no tenían alguna duda con las tareas. Justo está cargada la de las fichas, que eso, como digo, eso tienen que hacerlo después, ¿ya? O sea, está cargada ahí la tarea para que tengan presente, pero eso es algo que hacemos después. El tema de los cortes, ¿alguna duda que tengan con eso? Chef, en los cortes dice que son 2 unidades, o sea, cortamos, entonces sería 2 pimientos, porque dice corte juliana fina en pimientos, 2 unidades. O sea, Sí. utilizamos 2 pimientos para cada corte. Ajá. Sí, Ahí. eso mismo. ¿Ya? ¿Algo más? Disculpe, profe, la ficha, el modelo de la ficha para que imprimir en blanco para llevar en apuntes, eso lo va a subir al CIB. Esa ficha está, chicos, en la guía. Si es que ustedes ingresan a la guía, hacen clic donde dice modelo de ficha, eso les manda hacia la carpeta mía del Drive y ahí ya pueden acceder a la ficha. Ya, descarguen, obviamente borren si quieren imprimir, y si no, como les dije, pueden anotarlo en una libreta y luego pasan, ¿no es cierto?, a la computadora y las van a tener de manera digital. Ya, si es que para ustedes es más fácil imprimir la ficha e ir llenando, háganlo. Si es que es más fácil llevar el apunte en una libretita, también está bien. Lo que sí, no voy a esperar que alguien me diga, ah, no, profe, ya después yo hago, sí me acuerdo, no. O sea, traten de ir haciendo un registro, ¿ya? Es más, vamos a trabajar en parejas, ¿ya? Entonces, de pronto el uno registra la una, el otro registra la otra, y ya luego, ¿no es cierto?, hacen la parte digital y van ustedes guardando sus fichas en una carpeta, ¿ya? Pero ya digo, eso ya depende de cómo ustedes se sientan más cómodos. Pueden entrar a la guía, en la guía donde está la ficha estándar, explicación de la ficha estándar, hacen clic y ahí les manda al Drive donde está este documento que les mostré hace un momento. Pueden descargar, quitar obviamente lo que está lleno y ya imprimen y con eso llenamos la próxima clase, ¿ya? ¿Ok? Listo. Muy bien, que tengan entonces una buena tarde, nos vemos el día de mañana y el jueves con los demás, ¿ya? Descansen. Muchas gracias, profe. Pase bien. Gracias, profe. Gracias. Adiós, profe, gracias.